Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días para ustedes. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar hablando de literatura. Ana Guillot, la van a encontrar como @anaguillot.5. Va a estar con Canalá explicándonos un poco de literatura, las diferencias puntuales entre literatura fantástica, maravillosa, ciencia ficción, mitos y leyendas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Canadá. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Contémosle a la gente un poco de tu trayectoria y de tu trabajo. Yo creo que soy básicamente poeta, que tengo una mirada poética de la realidad, pero bueno, escribí también una novela, pero es una novela poética, Chacana, se editó en Perú. El nombre Chacana es bien peruano, es la cruz esa que tiene como los 3 niveles. Y después salieron estos libros teóricos de lo que seguramente vamos a hablar ahora, pero hay un poeta que yo quiero mucho, que es canadiense, vive en Quebec, Francis Catalano, y Francis tiene un artículo en donde yo me sentí súper identificada, en donde él dice que poesía y magia se tocan, porque la poesía mira la vida desde un lugar metafórico, la magia también es algo como inusual. Pensemos en un mago que saca un conejo de la galera. Claro. Y yo dije, claro, por eso entonces yo escribí sobre los cuentos maravillosos, porque aunque ahí me sale la académica, es un libro de ensayo, es un libro gordo, mira, te voy a mostrar la gordura que tiene, no sé si se ve, se ve. Sí, claro. Claro, evidentemente toca una zona mía en donde está lo poético y donde está lo mágico. Algo que mencionabas y de lo que queríamos hablar hoy puntualmente, hablaste, ya te metiste por el tema de la literatura maravillosa y es algo que le habíamos presentado a la gente. Vos también tenés una trayectoria muy larga con esta temática y hoy, porque muchos lo desconocen y lo desconocemos también, vamos a hablar de esas diferencias. ¿Por qué llamamos a algo literatura maravillosa, a otro literatura fantástica, mitos, leyendas, ciencia ficción? Hablarnos un poco como de todas estas diferencias que muchos logran confundir en las letras y en los libros. Sí, en realidad tampoco está mal que se confundan porque todas tienen como un sedimento común y salvo que hagas la carrera de letras es difícil. Mira, cuando yo doy mis talleres literarios, porque es a lo que básicamente me dedico, viene gente, ahora no viene, se hace por Zoom, a escribir conmigo. Yo siempre les digo que todos pensamos, lo aprendí en la universidad claramente, que en literatura todo más o menos da lo mismo y da lo mismo que lo llames de un modo o del otro. La verdad que para el común de la gente está muy bien que lo confundan y lo llamen parecido, pero yo les digo, miren, no. En literatura es igual que en cualquier otro lado. Cable es cable y caño es caño. Y no es lo mismo un caño que un cable. Entonces se ríen porque yo les digo, es así. A ver, vamos a empezar por la literatura maravillosa. Literatura maravillosa, los cuentos de Perrault, de Grimm. Sabemos que esos cuentos vienen de la literatura oral, que pertenecen al sedimento de la cultura universal. Si te cuento que, por ejemplo, hay cenicienta japonesa, hay cenicienta vietnamita, hay cenicienta griega, hay cenicienta egipcia, me vas a decir, hablando claro, no me jodas. No, sí hay. Después aparecen los hermanos Grimm, siglos XVII, XVIII, XIX, Grimm, Perrault, Andersen y Chapeau, Marie Prince de Beaumont, que es una mujer, imagínate que escribe en esa época, que era bien difícil, la mujer estaba confinada a la cocina, y escribe nada menos que Bella y Bestia, un cuentazo. ¿Qué quiere decir escribe? Recopila y junta, ¿no? Como que todo eso se contó de padres a hijos, de abuelos a nietos, y en algún momento alguien recopila. Entonces, literatura maravillosa, Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel,
La Sirenita, Que etcétera, un llamamos montón. los cuentos de hada, por llamarlo de alguna manera. Los cuentos de hadas, eso es perfecto lo que decís, porque la literatura maravillosa, y en esto se hermana con las próximas que vamos a nombrar, favorece la aparición de factores extra cotidianos, de factores irreales, hadas, muy bien, sobre todo, duendes, brujas, los ratones de Cenicienta, que son bien importantes, porque si uno entra al símbolo, sabe que el ratón, igual que la serpiente, por ejemplo, que aparece en muchos cuentos, pertenece como, si habláramos de chakras, a los chakras bajos pertenece a lo tónico, a lo terrenal. Son los instintos de conservación. Los ratones de Cenicienta, igual que los enanitos de Blancanieves, que dieron tanto y dieron hasta para películas eróticas, en realidad son los instintos de conservación de esas princesas, ¿no? Son los que de alguna manera las acompañan, les previenen, las ayudan. Tenemos que imaginar que cada princesa, cada príncipe, cada bruja, cada hada, el duende, son todos un enorme holograma de ese personaje. Son personajes, sí, pero a su vez conforman como distintos aspectos de Rapunzel, de Cenicienta, etc. Entonces, literatura maravillosa admite, pide, exige, favorece la aparición de lo extracotidiano, de algo que no es real. Vos dijiste hadas, muy bien. El mito también de alguna manera admite lo no cotidiano, la aparición de los dioses, pero el mito fue religión. Los griegos creían en eso. Hay un cuerpo escrito, sagrado, sobre eso. Nadie, como yo digo siempre, nadie nos pide, no es una religión creer en hadas ni creer en duendes. Ojalá creamos, porque no estaría nada mal. Pero lo otro fue religión. Después deja de ser religión y es mito. Ellos creían que Zeus era su dios superior, que estaba casado con Hera, con H, que estaban en el Olimpo, que los protegían o que les mandaban un destino asiago, como diría Homero. Pero fue creencia. El cuento maravilloso no es creencia. El cuento maravilloso nos lleva a un lugar hermoso, pero no es creencia. El cuento fantástico, o la novela fantástica, voy a pensar en los autores más conocidos para ejemplificar más fácil. El cuento fantástico inserta desde el principio lo fantástico, dando algún indicio también de irrealidad, pero ya no es que aparece en algún momento el hada y después se va. No es algo mágico, es algo extraño a la realidad que de golpe está en la realidad. Por ejemplo, el Aleph de Jorge Luis Borges, que está como en ese sótano, en ese lugar, y desde el principio del cuento el Aleph está ahí, punto. Y creemos desde el principio que el Aleph está ahí. Eso es fantástico. Por ejemplo, Carta a una señorita a París de Cortázar, en donde el protagonista vomita conejitos. Vomita conejitos desde el principio. Eso es fantástico. Okay. Pero no es lo mismo que sea una princesa a la que se le aparece un hada. Si la princesa durante algunos momentos se supone que tiene una vida normal y después aparece el hada y después deja de aparecer. Una cosa es lo mágico y otra cosa es lo fantástico. Y lo último para hablar sería la ciencia ficción, Ray Bradbury. La ciencia ficción es casi igual que lo fantástico, pero tiene una manera de escritura como si fuera una crónica, como si realmente científicamente eso ocurriera. Cuando Borges pone el Aleph, no dice, bueno, era una civilización que necesitaba un Aleph porque... Crónicas marcianas es una crónica. Es como si lo estuviera escribiendo casi un científico. Tiene otro lenguaje. Estoy pensando en un cuento de Bradbury divino que se encuentra nocturno. Claro, se emparentan. Vos me vas a decir, bueno, pero
también la realidad aparece ahí mezclada. Sí, sí, son todos primos hermanos y a veces el límite es hasta poco claro, pero la ciencia ficción va a tener un tono como más de tratado científico. El cuento fantástico no tiene por qué tenerlo. Y lo último, que no lo hablamos en su momento, pero que me viene ahora, las musas me inspiran, sería el realismo mágico, García Márquez, Rulfo, por ejemplo. El realismo mágico es como un compilado de todo esto. Primero es básicamente latinoamericano, porque diríamos, Latinoamérica está más propensa a esta aparición de lo maravilloso, de lo raro, de lo utópico. Tenemos enormes distancias, tenemos, a ver, como están los mayas, los incas, todo por detrás. El realismo mágico es como ondulante. García Márquez escribe toda una porción de novela, pensemos en 100 años de soledad, en donde ocurren cosas normales, hasta que de golpe Remedios la Bella se va a tender la ropa, viene un viento enorme y ella asciende al cielo llevada por el viento, con todo respeto y sin querer ser hereje, como la Virgen María. Viene lo mágico y después vuelve a ser realismo, después ocurren cosas aparentemente normales y después, ahora no me acuerdo la madre de qué personaje es, si es Un Buen Día o es el otro, me olvidé, pero sirve el ejemplo, hasta que de golpe una madre abre una puerta, ve sangre en la puerta como un río y dice, han matado a mi hijo fulano. Eso es el realismo mágico, ¿no? Como cuando se enseña, se dice, hay un incremento cuantitativo de lo extraño, de lo que va a venir por fuera de la realidad, hasta que se da un salto cuantitativo y aparece lo mágico. Y después vuelve a bajar. ¿Se parece mucho al cuento maravilloso? Sí, claro, por supuesto. Solo que, bueno, no pone hadas García Márquez, directamente pone el fenómeno, se instala el fenómeno en la novela. No sé si fue medio confuso, espero que no, pero hagan las preguntas que quieran. El realismo mágico puede ser un resultado, como nosotros como latinoamericanos somos el resultado de conocimientos que nos han llegado de muchas partes, desde la época de la conquista y todo esto. Pueden ser un resultado de la unión de todas estas literaturas que mencionábamos antes, de lo fantástico, de lo maravilloso, de la ciencia ficción. Esto al ser un resultado latinoamericano. Yo creo que es un invento de los latinoamericanos porque hay incluso estudios de que en Europa, cuando se ha tratado de trabajar con realismo mágico, mucho no se pudo. Y yo creo que sí, hay un trabajo teórico que son los contextos de Alejo Carpentier, que trabaja sobre los de Sartre, donde dice que Latinoamérica tiene distancias siderales, tiene un campo tónico o de creencias muy especial, como que sí, estamos como inmersos en una naturaleza y en un estilo de, bueno, nuestros países son de realismo mágico, o no, ocurre cada cosa, también ocurre en Europa, pero acá, no sé, como que García Márquez olió la esencia de lo que somos. María Julia Arillo. Continuidad de los parques es un cuento fantástico. Este es un libro de Cortázar. Sí, absolutamente es un cuento fantástico. Todo Bestiario y muchos otros cuentos de Cortázar son cuentos fantásticos. La pregunta me viene muy bien, porque lo que no dije en su momento es que Cortázar trabaja sobre todo, no digo que exclusivamente, pero sobre todo, con lo fantástico psicológico. El que vomita conejitos, algún tema psicológico tiene, pero no lo digo mal, porque podemos ser cualquiera de nosotros. Hay algo que me molesta, algo que me es disruptivo, algo, una neurosis que me molesta hasta que hago agua y bueno, el protagonista se tira por el balcón, no lo imitemos. Pero igual la casa tomada, ¿no? Me van tomando mi casa y yo en lugar de abrir la puerta y decir, che, ¿quiénes son? ¿A dónde vienen? Voy dejando que me cierren mi casa. Bueno,
si uno lo piensa, hay momentos en la vida, me incluyo, en donde dejas que te invadan, en donde te invade todo el mundo, en donde te invade por ahí vos misma con pensamientos desagradables, con culpas, con lo que sea, y tenés tu casa tomada. Es decir, Cortázar trabaja lo fantástico desde lo psicológico. Borges, más bien sobre lo metafísico. Cuando Borges plantea lo fantástico, siempre nos va a llevar a un lugar metafísico. Neoplatónico, bastante. Pitagórico, mucho. Los números en Borges tienen muchísima importancia. En los cuentos maravillosos también. No da lo mismo que alguien tarde 12 años a que tarde 8. 12 es un ciclo, hay 12 signos del zodíaco, hay 12 meses, hay 12 apóstoles. Es curiosísimo. Yo me metí mucho en numerología, no para hacer predicciones, porque no estudié, pero para trabajar mi libro, Buscando el Final Feliz, porque me empecé a dar cuenta que ninguno de los números de ninguno de los cuentos eran por casualidad. Era re loco, no, era mágico ver cómo cada cuento, cada número respondía a lo que en el cuento está ocurriendo en ese momento. ¿Eso es para otra charla o es para que yo les mande info? Si quieren me escriben. Mi email es anaguillot5@gmail.com. Estoy también en Facebook. A mí recibo mucho intercambio también cuando doy cursos. Así que bueno, y tendría que nombrar porque si no mi editor me va a matar. A Buscando el Final Feliz, hace una nueva lectura de los cuentos maravillosos, que es de Editorial del Nuevo Extremo, porque bueno, ahí está todo esto contado, está también hablado que es un mito, que es una epopeya, qué diferencia hay entre epopeya y cuento, caños, caños, cables, cables. Los padres del realismo mágico y los grandes cultores, García Márquez, Rulfo. Lo demás tiende mucho más a lo fantástico. El realismo mágico tiene que tener, primero, que es más fácil que sea novela, porque si no casi no te da tiempo ese devenir entre trabajar cuantitativamente, subir cualitativamente, ocurre lo mágico y vuelve a bajar. Por supuesto hay un origen de ellos, dos orígenes. Uno sería la metamorfosis de Kafka y otro sería Faulkner, sobre todo en El sonido y la furia. Faulkner no hace realismo mágico ni nada fantástico, pero establece un código de lenguaje en el que García Márquez se inspira fuertemente. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama El olor de la guayaba. Es una entrevista que le hace Plinio Apuleyo Mendoza a García Márquez. Y es una joyita, porque García Márquez ahí se desnudó en todos los trucos. Él dice que bueno, que Faulkner mucho no lo influyó, pero yo eso no se lo creo porque mentira, Absalón es muy parecida a algunas novelas de García Márquez, pero sí dice algo que me interesa, me parece que a la hojarasca, la aparición de ese médico en la hojarasca. Estaba pensando algo que él dice con respecto a Kafka, que dice que cuando él leyó La Metamorfosis dijo literalmente, ah, mierda, si esto se puede, sabemos que es ese ser humano que aparece convertido en bicho, ¿no? A la mañana ya es un bicho, fantástico absoluto. Todos lo asociamos con una cucaracha, es una crítica social que hace Kafka muy fuerte, por supuesto, pero instala ese bicho desde el principio. Yo dejo de ser la que soy y soy una cucaracha. Y García Márquez dice en El olor de la guayaba, cuando yo vi que se podía escribir así, dije, mierda, si se puede escribir así, se puede escribir de cualquier modo. Y ahí empieza a trabajar con el realismo mágico. Ya estamos llegando al tiempo, ya se nos está acabando el tiempo de este vivo y pues nada, te quería agradecer, para mí es un placer poder hablar con vos, un placer haberte conocido y poder seguir hablando mucho más porque tienes mucha tela para cortar, como dicen por ahí, y nada, una pregunta que hay por acá es, ¿tenés talleres online, cursos online? Sí. Ahora todos, pero ahora no hay otra.
Pero sí, he trabajado con una mujer en Miami, con una psicoanalista que escribió un libro maravilloso. Ahora estoy trabajando con gente del interior. Sí, tengo talleres online, pueden buscarme. Repito mi mail también si quieren, anaguillot5@gmail.com, pero si no, Ana Guillot en Facebook o anaguillot.5. En Instagram sí doy talleres online y sí en este momento me gustaría decir dos cosas, porque también hay que achicar esto, ¿no? Eh, ¿Cómo buscas el final feliz en este momento? Yo tengo nietos que no veo hace 2 meses y estoy loca por no verlos. Claro, El final feliz no necesariamente es un final a toda orquesta. claro, El final feliz es ir encontrándonos, ir sabiendo quiénes somos, ir haciendo lo mejor que podamos cada día. Y creo que en este momento bastaría con encontrarnos a nosotros mismos, hacer un buen trabajo de introspección, porque si es genuino, si es ontológicamente profundo, seguro que nos va a llevar a ser solidarios, seguro que nos va a llevar a ser comprensivos, seguro que nos va a no hacernos oportunistas, mucho menos demagogos. No podemos, no debemos usar la pandemia para fines personales ambiciosos y que vayan en contra de lo que podríamos llamar el bien colectivo. Creo que es claro. un momento para pensar muy en serio. Todo es muy lindo, las hadas, los duendes, pero están ahí para algo, ¿eh? Y están para que crezcamos. Las hadas están adentro, hay que convocarlas. Las brujas también están adentro y hay que sacarlas. Y cuesta, voy a decirlo en castellano, cuesta un huevo. A mí también, a mí también. Pero me parece que es un momento para tomarnos las cosas de verdad, muy en serio, para inaugurarnos de otra manera. Esto que decíamos de que crezcan nuestros propios hijos internos, no solamente los biológicos que podemos haber tenido o no tendremos, o sí, sino esto que es, me hago de nuevo, voy haciéndome de nuevo todo lo que puedo. Y eso seguro ayuda al contexto. Y si se multiplica, vamos a hacer una sociedad mejor. Si lo usamos con fines incorrectos, no nos salva a nadie, nos vamos a morir como moscas, porque la vida está para otra cosa. La vida está, yo digo que, bueno, creo encima en la reencarnación, eso da para otro día, pero la vida es una escuelita de aprendizaje y si no aprendimos nada, nos vamos muy pobres. Así que, no sé, eso es lo que creo. Es verdad, es verdad. Es momento como para aprovechar ese tiempo y aprender muchas cosas a la fuerza, a la buena o a la mala, pero es momento de aprender, ¿no? Creo yo. Los griegos lo llamaban kairos. El kairos es el momento en donde te ocurre algo que te cambia la vida. La Madre Teresa llega a Calcuta y se queda en Calcuta. Y es su puro kairos. Mirá la que fue. Pero también un accidente, y Dios no lo quiera, te cambia la vida. Por ahí te quedaste con alguna disfunción, por ahí te quedaste con algún problema, tuviste que cambiar el enfoque y por ahí son momentos de kairos también. Son momentos en los que decís, pará, yo tengo que cambiar. El kairos no es ni bueno ni malo, aparece un cambio fundamental en nuestra vida. Hay que ver cómo uno lo toma. ¿Es fácil? No, repito, a mí tampoco me es fácil. No es fácil decir, ay, bueno, tuve un accidente o tengo una enfermedad y ahora voy a ser mejor. No es una cosa ingenua. Es una cosa estricta, profunda, de búsqueda interior y hay que volver a los cuentos maravillosos, mucho al mito también, para poder empezar a darnos alguna, bueno, a la religión ni que hablar, el que es religioso, el que reza también, más bien, Claro, pero hay que recurrir, a ver, hay que entrar en campo sagrado, veamos como querramos ver el campo sagrado y hay que tocar ese campo sagrado, porque si nos quedamos solo en lo trivial, la vida pasa y nos sirve para un pomo. Esa es la verdad. claro, es verdad.
Ana, pues muchas gracias. Nos despedimos antes de que Instagram nos corte. Ustedes pueden seguir a Ana en @ana_guillot.5 y pueden comunicarse con ella a través de su Gmail, que lo mencionó un par de veces en esta entrevista. Y pueden seguir viendo este vivo en nuestras historias durante las próximas 24 horas para que vuelvan a revivir todo lo que hablamos y todo lo que tiene Ana para enseñarnos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por conectarse. Y a Ana, muchas gracias por esta conversación que para muchos resultó increíble, reveladora y muy, muy interesante. Qué bueno hablar con vos, Ana. Qué bueno hablar con vos, Juan. Gracias por haberme convocado. Mi padrino, mi hado madrino en esto es Ariel Álvarez, porque fue con el primero que tomé contacto, pero ahora vos ya sos el segundo hado, están a la par. Les agradezco mucho estos espacios que nos dan a los que trabajamos en cultura. Pero por supuesto, nosotros nos seguimos viendo más adelante y con Ana vamos a seguir en contacto. Ustedes ya saben que donde está la cultura está Canal A. Estén muy atentos de todas nuestras redes sociales y de nuestra señal de televisión para que se enteren de mucho más. Nosotros nos vemos luego. Chao. Chao, Ana. Chao, Juan. Muchísimas gracias por todo. A ustedes, gracias.